Hola, ¿qué tal? Buen día. En el presente video tutorial vamos a continuar revisando el tema 3, que es el más largo del curso. Ya hemos revisado y aprendido el tema de gráficos de control y el de capacidad de proceso para variables y atributos. Vamos a continuar con el subtema 3.3, gráficos especiales. Ahí los tenemos, vamos a revisar en el presente video el 3.3.1, que son los gráficos EUMA, y los gráficos QSUM, o de suma acumulada. Esos dos gráficos vamos a revisar en el presente video. Sin embargo, el tema abarcará también el precontrol y los gráficos multivari. Muy bien, y antes de empezar a ver cada uno de ellos a detalle, vamos a dar una pequeña introducción sobre los gráficos especiales, a los que también conocemos como gráficos de control con memoria. Y bueno, cuando tenemos un proceso en el que se produce un desajuste muy pequeño, los gráficos que vimos en el parcial pasado pudieran ser poco efectivos para esos casos. El problema es que el problema que tienen es que ante pequeños cambios tardan mucho tiempo en detectar el desajuste. Por ejemplo, un gráfico de control XR, un XS, cualquiera de los que vimos, si hubiera un desajuste pequeño, tardará mucho tiempo en que lo detectáramos y en que pudiéramos ver algún patrón, tendencia, anormalidad o que un punto se saliera de control. Entonces, en este tema vamos a revisar procedimientos alternativos, que son los gráficos especiales y que son más apropiados que los vistos anteriormente para detectar pequeños desajustes con más rapidez. Ese es el objetivo que tienen, detectar pequeños desajustes con más rapidez. No significa que los gráficos de control no sirvan y que no tengan una aplicación muy grande y muy amplia en la industria. Nada que ver, simplemente es que los gráficos especiales detectan pequeños cambios de manera más rápida y dependiendo de la aplicación, pues nos va a convenir utilizarlos. Entonces, eh, obviamente estos gráficos especiales no son apropiados para detectar desajustes grandes, son buenos para los pequeños, pero no para los grandes. Por ello son complementarios y no sustitutos de los ya vistos. La idea de los gráficos de control que estamos presentando en este tema es que la representación gráfica pues no está basada en observaciones individuales o promedios de una muestra de ellas, sino en la acumulación de información. Por esta razón les denominamos gráficos con memoria. Esa es la razón por la que les nombramos así. Y bueno, supongamos que yo deseo controlar la evolución o el cambio de una variable X que mida cierta característica de calidad, ¿no? Longitud, temperatura. Entonces las observaciones sucesivas que vamos a tener de dicha variable, como siempre, son x1, x2, x3 hasta n. Entonces supongamos que de manera ideal yo voy a tener esa característica x que en teoría debe tomar el valor nominal mu, la media del proceso, de media poblacional inclusive, eso es teóricamente lo ideal. Por lo tanto, los valores d1, que significa distancia o desviación simple, sería la diferencia entre esa variable o característica de calidad de x1 menos la media. La de 2 sería igual a x2 menos la mu y la de 3 x3 menos la mu y así sucesivamente. Las diferencias entre cada variable, el valor de cada variable y la media del proceso. Entonces eso va a ser la sucesión de desviaciones respecto a nuestra referencia que es mu. Entonces, continuando, los gráficos estudiados, como los temas anteriores, pueden verse en cierta forma como gráficos basados en la evolución de esas diferencias, de esas distancias o desviaciones. Pero si ocurriera un desajuste muy pequeño, la evolución de esos valores sería poco eficaz detectarla. Los gráficos anteriores no son capaces de detectar pequeños cambios. Por ejemplo, en el XR los absorbe el promedio de la muestra, es decir, no somos capaces de detectar esas grandes cantidades, perdón, esas pequeñas cantidades de cambio, esos pequeños deltas. Es por ello que es más efectivo, como lo menciona el último cuadrito, hacer una representación gráfica basada en D1
D1 más D2 y luego D1 más D2 más D3, es decir, ir acumulando. De forma que en cada instante estamos considerando también la información histórica. Vamos acumulándola. Un desajuste pequeño se irá acumulando hasta que sea evidente su detección. Es el principio bajo el cual trabajan estos gráficos con memoria o también llamados especiales. Los gráficos mostrados en este tema que vamos a revisar hoy explotan esta idea en sus distintas formas, ¿no? Entonces vamos a continuar. Y vamos a adentrarnos ahora sí en los gráficos EUMA, EWMA. Es el tema 3.3.1. Vamos a ver un poco de los principios de estos gráficos, un poco de explicación teórica para que ustedes puedan irlos comprendiendo y vamos a realizar un problema, como siempre en Excel y en Minitab. Los gráficos EWMA, ¿de qué se tratan? Por sus siglas en inglés significan medias móviles ponderadas exponencialmente y se construyen normalmente sobre observaciones individuales. ¿Y qué pasa? Bueno, en este gráfico acumulamos en cada periodo los valores de observaciones pasadas, es decir, nos preocupa el presente y también, en cierta medida, los valores de observaciones pasadas. Como dato histórico, surgieron en 1959 por Roberts como una alternativa para los gráficos Shewhart ante los pequeños cambios. La variable que se representa en cada periodo es un promedio de la observación actual y las observaciones anteriores, donde se da un peso mayor a las observaciones más recientes, es decir, el peso que van a tener o la importancia que va a tener en esta técnica las observaciones más recientes pues es mayor que las observaciones anteriores, sin embargo se va guardando la historia, ¿no? Se le va reservando su lugar para que se vaya acumulando la información. En general, a este tipo de promedios, y ustedes lo saben, en el que yo en cada instante o en cada evento I voy incorporando nueva información y le voy restando peso a informaciones históricas anteriores, le denominamos promedios móviles o medias móviles. Esto lo hemos trabajado y ustedes en su carrera lo han visto en diferentes técnicas de pronósticos, en estadística, las promedios móviles. Los gráficos EUMA utilizan una forma muy concreta de hacer medias móviles que consiste en dar un peso a las informaciones históricas que decaen exponencialmente con el tiempo. Y a esta media móvil, a esta función, la vamos a denotar por YI, donde I es el evento o ocurrencia en el tiempo, ¿no? La sucesión. Y aquí está, vamos a estudiar la fórmula que es la que determina esta función de EUMA. Se define como Y es igual a lambda que multiplica a XI más 1 menos lambda multiplicado por Y menos 1. Traduciendo esta fórmula significa lo siguiente. La YI es precisamente el valor en el tiempo que yo voy registrando con la acumulación de historia. Es una media móvil, pero en lugar de un promedio convencional le asigna valores distintos a la información histórica que viene atrás de él. Por ejemplo, aquí tenemos que lambda multiplica a XI. XI significa la observación real de la característica de calidad que yo estoy midiendo. La observación actual que tengamos de manera más reciente va a ser XI. A eso le voy a sumar yo 1 menos lambda. Voy aclarando, ¿qué es lambda? Lambda es una constante de suavizamiento, la cual nos va a dictar la tasa de cambio o de suavizamiento, esos cambios que creemos que va a tener la variable en el tiempo, y yo los decido. Lambda es una cuestión o un factor que decide el analista y que puede ir de un rango de 0 a 1, es una especie de porcentaje. En la práctica usamos valores lambda de 0.05 a 0.25 y los más usados son estos tres que ven aquí, 0.05, 0.10 y 0.20. Cuanto mayor sea el valor de lambda, menos importancia le estamos dando
a los valores alejados en el tiempo. Yo en la fórmula explico por qué. Pero como estos gráficos los usamos para detectar pequeños desajustes, se recomiendan valores de lambda bajos. Entonces, como estamos usando estos gráficos para detectar pequeños desajustes, sí se recomiendan siempre valores de lambda bajos. Por eso tenemos que los más usados son de 0.05, 0.10 y 0.20. También vamos a estar usando dentro de estas fórmulas un valor K, que es parecido al que usamos para sigma, que hemos visto en los gráficos anteriores. Es cuánta distancia de sigma es la que quiero recorrer. Bueno, en este caso vamos a recomendar el de 3, el que hemos usado siempre. Entonces vamos a explicar la fórmula con esta definición. Regresando entonces a la fórmula, es y igual a lambda por xy significa, por ejemplo, si usara una lambda de 0.20, que voy a multiplicar el valor actual de la característica de calidad, el más reciente que yo tenga, por 0.20, y a eso aparte le voy a sumar 1 menos lambda multiplicado por y menos 1, es decir, por la media móvil anterior. Y menos 1 significa la media móvil anterior que tengo en el tiempo. Al multiplicarlo por 1 menos lambda, insistiendo en el ejemplo, por ejemplo, si la lambda vale 0.20, 1 menos 0.20 sería 0.80, es decir, le estoy dando un valor muy fuerte a la media móvil pasada inmediata, que es y menos 1. Entonces, repito, la fórmula significa mi media móvil va a ser igual a lambda por el valor actual de esa variable, más 1 menos lambda por el valor de la media móvil que voy acumulando en el tiempo. La anterior es y menos 1. Ahorita que damos los ejemplos les va a quedar aún más claro. Obviamente en la primera sucesión, en la primera observación, mi y menos 1 no va a existir. ¿Por qué? Porque no tengo una referencia anterior histórica. Entonces cuando eso pase, mi y menos 1 va a ser igual a y0. Y aquí tengo, aquí abajito donde dice lambda, constante de suavizamiento, tenemos una leyenda que dice y0 igual a mu0. Es decir, en la primera observación, la mu0 va a ser esa y menos 1. Es decir, mi target, mi media poblacional, va a ser las funciones de y menos 1, porque es la primera vez con la que arrancaría. Y como todo buen gráfico de control, tenemos dos límites de control superior, central e inferior. Y son muy sencillos. A la mu0, que es el target o la media poblacional, le voy a sumar 3 veces sigma, por eso el K es de 3 veces sigma, que también es una sigma poblacional o estimada que en el proceso me lo dan, una información histórica que ya tengo y que en los problemas ustedes van a tener la información. Y ese 3 sigma se multiplica por la raíz de lambda, que multiplica a 1 menos lambda elevado a la 2i, donde i es la ocurrencia en el tiempo, el consecutivo de ocurrencia en el tiempo. Eso lo divido entre 2 menos lambda. Dentro de esa raíz obtengo el límite de control superior. El límite de control inferior es igual, solamente se resta esa fórmula de 3 sigma multiplicado por la raíz. Vamos a continuar. En general, un gráfico EUMA es menos sensible a pequeñas desviaciones que el gráfico QSUM. O sea, es bueno para detectar las pequeñas desviaciones, pero es menos sensible. QSUM, que lo vamos a ver más adelante, es más sensible a esas pequeñas desviaciones. Entonces, por esto que estamos comentando, se recomienda mejorar el comportamiento o la utilidad que tienen los gráficos EUMA ante estas pequeñas desviaciones utilizando un valor K en el siguiente rango que les voy a decir, es decir, en lugar de 3 sigma, fíjense lo que se nos recomienda. Usar un K entre 2.6 a 2.8 si lambda es menor a 0. En pocas palabras, utilicen para sus problemas, para sus resoluciones, para su proyecto, por ejemplo, un rango de 2.6 a 2.8. Entonces, con esto ustedes estarán asegurando que se vuelvan más sensibles para detectar esas desviaciones. Aquí debe haber un error. En lugar de si lambda es menor a 0, es si lambda es mayor a 0. Es decir, con cualquier valor lambda que tengamos, utilicen el rango de 2.6 a 2.8 lo recomendable. Y bueno, como consideración, chavos, para que lo contemplen, estamos hablando de promedios móviles, pues el tamaño de su grupo será n igual a 1.
Con ello ya podemos empezar a revisar todos estos conceptos en el ejemplo 3.3.1, gráfico EUMA, que es que vamos a tener en un archivo. En cuanto suba este video, la liga del video a Blackboard, ahí mismo va a venir el archivo con los datos para que ustedes lo puedan ir resolviendo mientras ven el video. Pueden poner pausa, adelantar e ir resolviendo sobre esos datos. Posteriormente, como siempre, al pasar de la clase, al finalizar la siguiente clase, voy a subir el archivo con la solución, los pasos, explicaciones, detalles, etc. Ok, entonces vamos a ver el ejemplo 3.3.1. Muy bien, y nos dice el problema, el ejercicio 3.3.1, el gráfico EUMA, que un ingeniero especialista de calidad que trabaja para una empresa que produce partes plásticas de ABS y desea asegurarse de que su proceso por lotes permanece bajo control, mide la concentración de pigmento en miligramos de cada lote para los 30 lotes que tenemos. Los datos fueron extraídos de una población normal con media igual a 10, es decir, me está dando la media poblacional, que de hecho para estos problemas es el target del proceso, lo tomamos como target. Y la desviación estándar también ya me la dan, es igual a 1, aquí es igual a 1 miligramo. Nos pide que construyamos un gráfico EUMA y que determinemos si el proceso está bajo control. Y bueno, pues si se fijan en la aplicación, es cierto que tenemos que usar un EUMA porque es una pigmentación en una unidad de medida muy pequeña como miligramos, entonces tenemos que detectar pequeños cambios. Y nos dan esta tabla con los diferentes lotes, fueron 30 lotes los que se tomaron, y el valor XY, que es el valor de la característica de calidad, los miligramos de pigmentación, que se registraron para cada lote, 9.45, 7.99, 9.29. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular el valor de Y, es decir, el promedio ponderado. Voy a tomar de mi presentación la fórmula que habíamos visto. Las fórmulas aquí para tenerlas presentes. Aquí están. Estas son mis fórmulas, entonces Y lo voy a colocar aquí. Usar el mismo formato. Entonces me dice que Y es igual a lambda por XY más 1 menos lambda por Y menos 1. Para este problema, antes de continuar aquí, tenemos que tener un valor lambda que ya me lo da. En este caso, el analista decidió tener un lambda, como se recomienda, que sea pequeño. Uno de los más utilizados es 0.1. Entonces vamos a manejar un lambda de 0.1. Voy a tener una K. Recuerden que la K debería estar entre 2.6 y 2.8. En este problema se va a usar de 2.7. Ya no va a ser de 3. Puede usarse de 3, sin embargo se recomienda ese rango, ¿no? Y mi mu 0, es decir, mi target del proceso me lo da el problema, es de 10 miligramos, y el sigma poblacional o la desviación estándar que me está dando el problema es de 1 miligramo. Ahí está, son los datos que me van a estar sirviendo. Voy a continuar ahora sí. La fórmula me dice que debo de multiplicar lambda por el valor de XY. Voy a cerrar el paréntesis. Entonces, tengo la primera parte de mi fórmula. Le voy a sumar ahora el cambio, pero del dato anterior. Fíjense qué interesante está aquí. 1 menos lambda. Pero, ojo, nos dice que este valor lo multipliquemos. Voy a ir acomodando paréntesis. Lo multipliquemos por Y menos 1. Yo no tengo Y menos 1 en mi primer dato con el que arranco. Entonces, de acuerdo a mi regla de la diapositiva que hemos revisado, me dice que este valor va a ser igual al valor target. Cierro paréntesis. Voy a dejar constantes algunos valores, todos menos el de XY. El de XY. Y ahí está. No fijo el H5 porque va a ser la única vez, la celda H5 porque va a ser la única vez que voy a tomar la mu0, que es el target. Entonces ahí está, me da 9.945. No puedo jalar aún la fórmula. ¿Por qué? Porque aquí estábamos usando
el valor target. Pueden copiar, pegar como fórmula, copiar y pegar simplemente, pero tengo que corregir aquí. En esta parte, en lugar de la mu, ahora sí es y-1. ¿Cuál es mi y-1? Bueno, la y anterior, es decir, esta. Aquí está, es el 9.945, ya tengo un histórico y esto es lo que me da, 9.7495. Ahora sí puedo llevar y jalar la fórmula hasta la parte de abajo. Y ahí están mis valores de Y, son las medias ponderadas, las medias móviles ponderadas que yo voy sacando para el proceso. Van absorbiendo la información histórica, empezando por el target, y van haciendo un recorrido de tal forma que acumulan información anterior y actual. Muy bien, muy sencillo. Vamos a continuar haciendo los límites de control. El límite superior, el límite central, disculpen por ese más, y el límite inferior. Y aquí vienen las fórmulas. Mucho cuidado. La fórmula del límite de control manejan el 3 sigma, pero yo aquí estoy manejando el nivel de 2.7. Lo veíamos aquí arriba. Pues para calcular el límite superior de control, yo les sugiero que cuando tengan fórmulas así de grandes, o lo separen por denominador y numerador, como se les haga más fácil, o bien inicien de adentro hacia afuera, desde los paréntesis más interiores hasta los exteriores, funciona mejor. Vamos a trabajar el límite superior de control. Entonces, yo les recalcaba para la del límite superior, límite central, límite inferior, que tengan cuidado con el valor de 3 en la K. La K es la que acompaña a la sigma, La fórmula viene con 3 sigma, pero vamos a usar un nivel de 2.7 para ambos casos, tanto para la mayor como para la menor. Entonces, es donde cambia ese 3, realmente es la K. Entonces, nuestra K es de 2.7. Muy bien, vamos a calcular entonces el límite superior de control. Les decía, vamos de adentro hacia afuera. Por ejemplo, aquí yo voy a manejarlo de esta forma, ¿no? Voy a manejar 1 menos 1 menos lambda. Y esta parte va a estar elevada a la 2 por i. Y aquí lo puse, es el lote, es la ocurrencia. Ahí está, 2 por i. La parte interna de la fórmula, eso también lo voy a cerrar en paréntesis para que no haya confusiones. Ahí está, cierro un gran paréntesis, porque este es prácticamente mi numerador. Perdón, aquí está. Ahora voy a dividirlo entre 2 menos lambda, como indica la fórmula. Hasta aquí yo tengo, voy a cerrarlo en paréntesis también, tengo toda la parte de adentro de la raíz. Ojo, ¿qué valores hay que fijar aquí? Bueno, la h3, la lambda, hay que fijar el valor, este no va a cambiar. En A11 no lo fijo porque este sí va a ir haciendo un recorrido, es la i, entonces no voy a fijarlo. Y la h3 la voy a volver a fijar ya que es la lambda, ¿no? Ahí está. Ahí está. Muy bien. Esa es la parte de adentro de la raíz. Voy a escribir ahora afuera de esto, raíz. Ahí está, raíz. Muy bien. Y a esa raíz la tenemos que multiplicar por 3 veces sigma. Pero recuerden que no voy a usar 3. Voy a usar 2.7 por mi sigma, que es de 1. Ahí están. Estos valores también los tengo que fijar, no van a cambiar. Son constantes en esta fórmula. Lo fijo con F4 en mis celdas. Y eso lo voy a multiplicar por la raíz. Y ahí está. Voy a agregar otro paréntesis para asegurarnos de que todo esté en orden. Y ahí está. Fíjense cómo es más fácil empezar de adentro hacia afuera una fórmula. Y finalmente, pues voy a poner la mu0, que es el target. El target ya lo tenemos aquí, que es de 10. Y eso es con una suma. El target lo voy a poner con F4, ya que es una número constante. Vuelvo a cerrar otro paréntesis grande para asegurarme que no haya ningún problema. Igual está de más, pero no pasa nada. Entonces, voy a dar Enter. Voy a dar Enter ya porque creo que tengo la fórmula bien. Por ahí marca una corrección, le digo que sí. Por ahí no
no da correctamente, ya vi que me faltó, ustedes sí lo van a tener bien, es esta parte estaba mal, entonces vamos a poner aquí afuera, me faltó ponerle la lambda, se fijan ahí en el numerador dentro de la raíz cuadrada, lambda multiplica a toda esta fórmula y a mí se me había pasado, entonces lo voy a poner aquí, justamente aquí, esa lambda que me hizo falta, que multiplica toda esa expresión, ¿no? Ahí me había faltado, ustedes lo pueden revisar, ahí está, ese es el correcto, ahí está, 10.27, ok, asegurándome que estén fijos los valores que tengan que estarlo, con excepción de la i, que es la sucesión, voy a llevarme esta fórmula para abajo y ahí está correcto, tengo mi límite superior que obviamente cambian, pero después se van a ir estabilizando, es normal, en este tipo de gráficos, como vamos absorbiendo también la historia para los límites, lo que tenemos es que se van a ir estabilizando en un mismo valor. El límite central es muy fácil, va a ser tu target, tu mu 0, ahí está, 10, y lo voy a simplemente a fijar porque me interesa que se mantenga todo el tiempo, ya que voy a graficar con esta situación. Para el límite inferior va a ser muy sencillo, porque voy a tener simplemente que copiar, como ya les he recomendado, toda esta fórmula, la expresión, copien la expresión de la fórmula, se la llevan hacia este lado y simplemente aquí este signo lo cambiamos por un menos. Y es todo, nos da 9.73, está correcto. Ese es mi límite inferior de control. Simplemente arrastro la fórmula hasta abajo para que me salgan los valores del límite inferior de control. Y ahí están los límites de control inferior, ¿no? Tenemos los límites. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, vamos a construir aquí en Excel un gráfico de medias móviles ponderadas exponencialmente. Las medias móviles ponderadas exponencialmente es EUMA. Básicamente es el gráfico EUMA. La construcción del gráfico no es difícil, nada más hay que poner atención ya que vamos a trabajar con un gráfico de dispersión inicialmente, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a tomar los valores primero de los límites de la YI, de las medias móviles ya ponderadas de la YI. ¿Y cómo lo voy a hacer? Bueno, pues vamos a tomar esos valores. Primero mis X son el lote, la Y. Entonces voy a poner aquí. Inclusive pueden seleccionar la columna del lote con control y la de Y, que son las medias móviles, ¿no? Entonces tomo lote y Y y voy a ponerle insertar en gráfico de dispersión, la primera opción, y ahí está, ¿no? Ese es mi gráfico de dispersión. Lo voy a poner aquí abajo para que se entienda mejor. Ahí está, vamos a darle su tamaño correspondiente para poder analizar de mejor manera. Es un gráfico de dispersión en el que seleccioné la columna Y de las medias ponderadas y como X seleccioné la Y, los lotes, las sucesiones. Muy bien, para darle mejor forma a este gráfico de dispersión me interesa que haya una línea sólida. Me voy a ir a cualquiera de los puntos azules y le doy clic derecho y me voy a ir a dar formato a la serie de datos. En dar formato a la serie de datos me voy a ir aquí a la cubetita y le voy a marcar línea sólida para que los datos sí se vean mejor, ¿no? Y ahí está. Ahora, ¿qué es lo que nos falta? Muy bien, vamos a graficar los límites de control, que son los que me hacen falta. Insisto, la Y, todas estas medidas móviles que calculamos son los cambios acumulados que se han registrado en el proceso. Vean ya de entrada cómo si hubo un ajuste, un cambio, que esta gráfica nos permite que sea más sensible a nuestra vista, que ha ido provocando que los miligramos suban. Hay una concentración mayor, hay un cambio que va provocando que hayan subido. Vamos a continuar, vamos a ponerle clic derecho sobre alguna zona de la gráfica y le ponemos seleccionar datos. En seleccionar datos me voy aquí donde dice entrada de leyenda a agregar. Yo voy a agregarle el límite superior, el nombre de la serie le podemos poner límite superior. Los valores X son los mismos, son los del lote. Puedo no seleccionarlos porque ya hay algún valor ahí que como ya tenía mi gráfico hecho, ya las X ya estaban marcadas, sin embargo, pues no pierdo nada en hacerlo. Y los valores Y, que son precisamente los del límite superior. Voy a seleccionar todos los valores y me va a graficar el límite superior.
Y asimismo voy a agregar de una vez el límite inferior, el nombre de la serie aquí está, lo pueden poner a mano. Los valores X son los lotes o las Is. Insisto, pueden no ponerlo, ya que ya estaban como mandatorios en la gráfica y seleccionan el límite inferior de control. Y ahí está el límite superior y el límite inferior de nuestra gráfica EUMA que está lista y hay que analizarla. Vemos claramente cómo hay una tendencia hacia arriba y sobre todo hay dos puntos fuera de control. Fíjense cómo mis límites de control son una curva y que se va estabilizando. Es normal que en una gráfica EUMA los límites de control se vayan estabilizando. Y fíjense cómo el punto 29 y el punto 30 nos indican que sí hubo pequeños desajustes que hacen que el proceso esté fuera de control y los puedo detectar muy a tiempo. Estos puntos 29 y 30 tienen una concentración de pigmentación más grande, por lo tanto este proceso está fuera de control y nos indica que al no estar bajo control, al tener esos dos puntos con pequeños cambios en la pigmentación, se recomienda analizar los cambios, ajustes realizados en esos puntos que salieron de control y tomar acciones para prevenir que ocurran, ¿no? Estas gráficas permiten detectar más a tiempo esos pequeños cambios porque a lo mejor en una gráfica de control tardaremos más hasta que estos cambios hagan efecto en la media de la muestra, estaremos teniéndolos fuera de control, ¿no? Si ustedes tratan de hacer con estos datos una gráfica de XMR para rangos móviles y valores individuales, probablemente no salga de control hasta que empiecen a pasar, supongamos, más mediciones en el tiempo que vayan sacando de control la gráfica y que se salga. En este caso, como estaba acumulando los cambios, ya nos dejó ver que esos puntos 29 y 30 sacan a mi proceso de control y detectó los pequeños cambios que tenemos. Ahora vamos a trabajar en Minitab y es muy sencillo. Voy a copiar los datos originales del problema, que solamente son los lotes y la XY, la medición de los pigmentos, y la vamos a llevar a Minitab. En Minitab, ¿ustedes qué van a hacer? Bueno, como siempre, ya estamos acostumbrados a ir a esa opción, vamos a ir a estadísticas, vamos a ir a gráficos de control, pero ahora vamos a seleccionar y vamos a estar trabajando con estos de diagramas de tiempo ponderado o gráficas de tiempo ponderado, dependiendo de su versión de Excel. Y van a seleccionar, por favor, la opción de EUMA. Bueno, mis valores se encuentran en una sola columna. Voy a seleccionar XY. Y como veíamos en la teoría y en las diapositivas, mi tamaño de su grupo o mi tamaño de N es igual a 1. Son valores individuales. Perfecto. En este caso, mi ponderación de EUMA precisamente es el valor de mi lambda. Es el valor de la lambda que yo tenía para este caso. Yo tenía que era 0.1, así que la cambio. Por estándar Minitab tiene 0.2, que es una de las recomendadas. Yo la cambio a 0.1. Y vamos a ir al botón de opciones de EUMA. Hay que marcarle ciertos parámetros. La media poblacional o el target de este proceso era de 10 miligramos. Y la desviación estándar era de 1 miligramo. Y por último, en la pestaña de pruebas, yo voy a colocar en lugar de K igual a 3, las desviaciones estándar van a ser de 2.7 como en mi problema, ¿no? Le doy a aceptar, aceptar. Y ahí está. En ocasiones Minitab, no sé si en la nueva versión, en la 17 les pase, batalla un poquito para hacer estos límites de control. La gráfica está similar a la de Excel, simplemente que vean cómo si marca dos puntos fuera de control, estos rojos, los marca como fuera de control, con las mismas conclusiones, simplemente que el límite como que no se traza bien. A veces maximizando los ajustes, ¿no? No es el caso. En algunas versiones ustedes van a encontrar que estos límites de control sí van a estar alineados con, o más bien van a estar un poquito más abajo, este rojo, y que se verá que estos dos se salen. Sin embargo, si los marca Minitab, vean, se salen de control esos dos puntos. Y así es como analizamos en Minitab, es muy sencillo. Con esto cerramos el tema de la gráfica EUMA para pequeños cambios. Y ahora sí vamos a continuar con los gráficos QSUM con el método conocido como tabular o algorítmico. Es en el que nos pide el programa del curso, es el mejor método, el más práctico y el más utilizado. Entonces llamado tabular
o algorítmico, también así lo van a encontrar en algunas literaturas, el famoso gráfico QSUM. Entonces vamos a revisarlo, este tema. Y bueno, pues tenemos que, como les decía, es tabular o algorítmico. Y el término QSUM proviene del inglés Cumulative Sum, que significa suma acumulada. Y los gráficos QSUM se basan en qué? Bueno, en la representación de acumulación de las desviaciones de cada observación respecto a un valor de referencia, ¿no? El mismo principio que el gráfico EUMA. La principal cualidad de este tipo de gráficos es que detectan pequeñas desviaciones del estado de control más rápidamente que los gráficos mostrados anteriormente, que los gráficos de control. Más rápidamente lo detectan. Y los gráficos QSUM algorítmicos se construyen para presentar precisamente la evolución o cambio de algún estadístico, media, varianza de cualquier variable. Y el QSUM algorítmico tabular, ¿qué hace? Pues bueno, calcula las desviaciones de cada valor respecto al valor objetivo nominal, muy similar al EUMA. Aquí la diferencia con la anterior es que va a distinguir entre desviaciones positivas y negativas, a las cuales va a llamar C, C más y C menos, esto lo vamos a ver. Pero es diferente, no sé, si la media es de 50, tener un valor de 55, tu desviación es de más 5, a que si es de 45 tu valor, tu desviación será de menos 5, respecto a una media de 50, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, en muchas situaciones ambas desviaciones no tienen la misma repercusión y aparte se van acumulando, ¿no? Si el gráfico es insensible a desviaciones no significativas, será más fácil visualizar las desviaciones que sean significativas. La representación gráfica va a ser pues, más limpia, más clara, ¿no? Y uniendo esta idea de desviación significativa con la separación de desviaciones que les comentaba yo, positivas y negativas, se tendrán dos tipos de sumas significativas acumuladas que las vamos a estar usando, que son C y más para las desviaciones positivas y C y menos para las desviaciones, C menos para las desviaciones negativas, donde I es un índice de recorrido o de sucesión consecutiva y estas sumas acumuladas, ¿cómo las vamos a definir? Bueno, pues de la siguiente manera, ¿no? C más, que es la acumulación de desviaciones positivas, se va a calcular como lo muestra la forma, va a ser el máximo entre 0 o bien de la función que viene ahí, que es C más, al cual le vamos a sumar el valor XY, es decir, de la variable, el dato real, menos su diferencia con el target, la mu, y eso menos K, donde K, al igual que en el caso anterior, es la distancia sigma, ¿no? El que acompaña a sigma. Entonces, de esta forma, si el proceso está bajo control, XY va a tomar valores cercanos al nominal y el término C más tomará valores nulos, claro. Si mientras más cerca estés de la media, pues va a ser más cercano a cero la diferencia entre la media y tu valor, ¿no? Luego tenemos una fórmula para C menos, que es la acumulación de desviaciones negativas significativas, y también va a ser la fórmula el máximo entre 0 o bien el valor de CI menos anterior, al cual le restamos XY menos la mu, y al cual le restamos el valor de K. Es decir, si fijan estas dos fórmulas, lo que hacen es que cualquier negativo lo quisieran transformar en cero, ¿no? El máximo entre 0 u otro valor, pues bueno, es lo que están haciendo estas fórmulas de C. Una nota muy importante es que el valor de K se suele elegir en función de la desviación que se quiera detectar, a diferencia del leuma. En este caso, bueno, el leuma se recomendaba que fuera de 2.6 a 2.8 el rango. Aquí la fórmula para encontrar K va a ser igual a sigma entre 2, es decir, tu desviación estándar entre 2. A menos de que el problema o el caso te dé otro dato, la fórmula va a ser K igual a sigma entre 2, es decir, tu desviación estándar entre 2. Y bueno, continuando con esta teoría, los valores de las sumas acumuladas de C más y C menos se van a comparar con un factor que llamamos H, que significa valor máximo admisible o también denominado valor de decisión H. La H es igual a H minúscula por sigma. Esa H minúscula es un factor que se recomienda que sea 5. Hay autores que recomiendan valores de H igual a 4. Nosotros vamos a manejar H igual a 5.
Por lo tanto, nuestra fórmula va a ser que ese valor de decisión H va a ser igual a 5 sigma, es decir, 5 veces tu desviación estándar. El recomendado en ocasiones se recomienda 4 sigma. Nosotros usamos el 5 sigma y este valor H es un límite de control, un límite de control que nos sirve para trabajar esta gráfica QSUM. Vamos a ver el ejemplo 3.3.2, un gráfico QSUM, tabular o algorítmico. Vamos a arrancar entonces con el ejercicio 3.3.2 del gráfico QSUM y nos dice que usando los mismos datos del problema anterior, construyamos un gráfico de control QSUM para analizar el proceso y determinar si está bajo control. Ya sabíamos de los datos anteriores que el target es de 10, la mu 0 y la desviación estándar poblacional es de 1 y ahí puse los datos. Entonces, antes de empezar, lo primero que tenemos que hacer es establecer los parámetros K y el factor H para este problema. El K, como ustedes saben, va a ser igual a la desviación estándar entre 2, es decir, nuestra K va a ser igual a 0.5. Lo voy a poner aquí. Y bueno, mi factor H minúscula, recuerden que como convenio en nuestro curso, el recomendado va a ser de 5. Y entonces H mayúscula, que es el valor de decisión o el máximo permisible, que me va a servir como límite de control, va a ser igual a H minúscula, es decir, 5, veces sigma, que en este caso coincide que es 1. Entonces por eso la H va a coincidir en que sale en 5. Recuerden la multiplicación de sigma por la H minúscula. O sea, 5 veces sigma es 5. Y ahí están mis factores ya listos. Los vamos a mover un poquito para arriba para que no me estorben. Ahí están. No hay ningún otro factor que estimar y vamos a continuar. Muy bien. Tenemos el valor de XY. Lo primero que vamos a hacer es establecer la desviación o la diferencia que tiene cada uno de estos valores XY contra la media. No, mu 0, ¿no? Por no poner el símbolo ahorita. Así luego trabajamos. Y vamos a darle formatito aquí para que se mantenga igual. Ok. Entonces a cada valor de XY le vamos a restar la media. Obviamente la media la fijamos con F4. Y ahí está. Vamos a recorrerla hacia la parte de abajo. Jalamos la fórmula y ahí están las diferencias de cada uno de mis valores XY contra la media. Posteriormente vamos a calcular ahora sí las sumas acumuladas, el famoso QSUM. QSUM es muy fácil. Simplemente lo que vamos a hacer es ir acumulando esas diferencias que fui obteniendo de restar a cada uno de los valores la media o el target. En el primer caso, pues no hay acumulado, va a ser la primera desviación. En el segundo caso, mi acumulado va a ser igual a esta desviación más la siguiente. Y ya que tengo esto, lo arrastro. Voy a tener mi fórmula de acumulados. Disculpen, aquí nada más arrastro la segunda. Ahí está. Ahí está, es mi QSUM. Y antes de que otra cosa suceda, les comento que ya podemos ir haciendo un gráfico previo para visualizar el comportamiento. Vamos a hacer un gráfico QSUM de esas diferencias acumuladas antes de empezar con otra cosa. Vamos a tomar el lote como X, entonces dejamos seleccionada la columna y presionando control selecciono también la de QSUM. Y vamos a hacer también un gráfico de dispersión como en el problema pasado. Gráfico de dispersión. Lo voy a poner aquí de este lado para que no me vaya a estar estorbando. Voy a seleccionar las líneas para darle formato, dar formato a serie de datos. Selecciono la cubetita y le pongo línea sólida. Ahí está. Muy bien, ven, de entrada como en QSUM, nuestra meta es detectar a tiempo en dónde salió de control, detectar en qué momento sale de control con esos pequeños cambios. Vean cómo se empieza una tendencia desde el dato 23, 22, 23, 24, empieza a haber una tendencia de cambio hacia arriba, en este caso en la pigmentación, ¿no? Ahí QSUM ya me indicó más o menos que en este momento del tiempo, 22 o 23, algo ocurrió, algo cambió en el proceso que hay que estudiar para corregirlo
y prevenirlo, porque ese cambio nos va a sacar de control probablemente. Vamos a evaluar ahora por completo cómo vamos a hacer esto. Vamos a estimar primero C más en el índice I y luego C menos. Voy a tomar las fórmulas que tenía yo aquí en la diapositiva. Yo tengo otras más pequeñas, me las voy a llevar a este otro archivo, que es el archivo resuelto que voy a subir también. Y aquí están las fórmulas. Es un poquito más grandes ahorita para ustedes. Ahí están. Me dice que C más va a ser el máximo entre 0 o esa expresión que viene ahí adentro, ¿no? XI menos la mu más K más la sumatoria del CI anterior. Al igual que en el caso pasado, no tengo el valor de CI menos 1, que es un CI anterior. No lo tengo, es el primero. Pero a diferencia del problema pasado, Neuma, aquí le voy a poner 0. Fíjense bien. Va a ser igual a el máximo de 0, coma, o bien de esta expresión, xi, menos, abro paréntesis, el valor de mu, este lo voy a fijar, más k, también lo voy a fijar, más, dice 6 menos 1, un 6 anterior no lo tengo, aquí le ponemos 0, no ponemos target, ponemos 0, no hay valor. Una correccióncita en paréntesis, no hay problema. Y, ojo, porque esta no es la fórmula que voy a arrastrar, porque ahí tenemos 0, simplemente lo que voy a hacer es copiarla, pegarla y nada más aquí voy a, en lugar de este 0, ahora sí voy a colocar el CI anterior, que increíblemente aquí es de 0, bueno, coincidió, pero ya vamos poniendo así la fórmula bien, con el CI anterior para que cuando la arrastremos no funcione. Ahora sí, este renglón lo puedo arrastrar y ahí están nuestros valores de las desviaciones hacia arriba que se van a quedar como positivas, ¿no? Donde hay desviación negativa, pues un 0, es como una evaluación. En CI menos, pues voy a hacer la fórmula que me está indicando, máximo de 0 de mu, fijamos el valor, y 3 menos k, también fijo, voy a cerrar paréntesis, y a eso le voy a restar xi, que es la observación, el valor real de la variable, y le voy a sumar, de la misma manera se le suma el CI menos anterior, pero pues no hay, le pongo 0. ¿Ok? Me da este valor de 0.05. Voy a copiar la fórmula y la voy a pegar, pero recuerden que va a cambiar en algo porque ya no tengo el 0, sino que ahora ya le puedo poner el CI anterior, que era este. Y ahora sí, me llevo la fórmula y voy a tener las desviaciones negativas. Ya bien catalogadas, déjenme ver si está bien la fórmula. Ah, ok, lo que falta es lo siguiente. Aunque no venga en su fórmula de C más, de C y menos, perdón, aunque no venga ahí en esa fórmula, ahora lo que nos toca es cada uno de estos valores multiplicarlos por menos 1. Porque para método gráfico vamos a necesitar que estén así, por menos 1. Entonces recuerden, este tip es muy importante. El valor de C menos lo van a multiplicar por menos 1 en todos los casos. Aquí se la pongo, en esta fórmula también, porque es diferente, recuerden, no la vayan a querer arrastrar desde antes. Y aquí sí, esta me la llevo hacia abajo y ahí está. Esos son mis valores correctos de C menos. Recuerden, esta fórmula de C menos no lo trae, pero hay que, para efectos de graficado, tienen que multiplicar su valor final por menos 1 en la de C menos. Y ahí están mis Cs, tanto la C más como la C menos. Y bueno, pues ahora muy sencillo, lo que vamos a hacer es
estimar los límites de control, que son los más fáciles de todo el semestre. ¿Por qué? Los límites de control están marcados por el valor de decisión h. El límite de control superior va a ser igual al valor h positivo, es decir, el valor h lo fijo positivo y va a ser mi límite superior. Esto con fines prácticos, ¿no? Para graficar. Y obviamente el límite superior, perdón, el límite inferior de control va a ser el valor de h negativo. H negativo, voy a dar un poquito de formato aquí, va a ser igual a menos 1 multiplicado por este valor fijo, ¿no? Para que ya solamente arrastres la fórmula y acomodes tu gráfica. Muy bien, ya está, le damos formato y vamos a hacer una gráfica para cada una de las Cs, para C más y para C menos. Esta de Kusum la va a hacer un poco más pequeña para que no nos haga bolas. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que vamos a graficar? Bueno, pues vamos a graficar los valores de CI más y de CI menos. Entonces, para construirlos, primero empezamos con el de C más. Lo único que vamos a ocupar es, igual que el caso pasado, es graficar primero CI más contra el lote, contra I, que hace como mi X. Entonces, simplemente seleccionamos la columna de lote, que es mi contador, y la de C más. Perdón, aquí no le dejé apretado control, selecciono lote, con control apretado selecciono CI más. Cada quien tiene su técnica para graficar. Pueden ustedes graficar con el estilo que más se les facilite, pero la intención es que sea la misma, ¿no? Vamos a hacer un gráfico de dispersión también. Y ahí está el gráfico de dispersión de CI más. Ok, pero a CI más le falta algo. Aquí la tengo. Falta que le agreguemos los límites superior e inferior de control. Entonces, le damos clic derecho. Antes de eso, perdón, vamos a seleccionar los puntos. Vamos a darle formato para que tengan línea. Ahí está, una línea sólida. Muy bien, ahora sí, seleccionar datos. Voy a cerrar esta parte. Cerrar datos y le voy a agregar aquí en entradas de leyenda el límite superior para H más. Los valores de la serie en X son precisamente los del lote. Si no los pones, como ya la gráfica estaba prearmada en X, no pasa nada. Pero vamos a ponerlos por tener un orden. Y vamos a poner los valores del límite superior. Entonces, ahí están los valores del límite superior. Y le damos a aceptar. Y vamos a agregarle ahora CI menos también. Las desviaciones negativas es el nombre. Aquí me equivoqué, aquí son las X. Son los lotes que se sometieron a este estudio y los valores de la serie para hacer precisamente los C menos. Y ahí está lo que se formó gris ahí atrás. No terminamos porque nos faltaría el límite inferior de control, que es el con el que vamos a comparar nuestras desviaciones negativas. No me voy a equivocar aquí, el valor X, perdón, son los lotes. Aquí está el lote. Y el valor Y, que son precisamente el límite inferior de control, y ahí está la gráfica. Aceptar. Y ahí está, acabo de construir una gráfica Kusum, que claramente nos muestra que el problema no es hacia abajo, sino que hacia arriba, es decir, las desviaciones hacia arriba de la media, como me lo marcaba también Neuma, son porque la pigmentación por ahí tuvo un descontrol. Hacia abajo no hay ningún problema, ven como el límite amarillo es menos 5, las desviaciones que ha habido hacia abajo no dan problema, y fíjense cómo también al ir acumulando los cambios, esta gráfica más sensible nos muestra que los C más, las desviaciones hacia arriba, son las que empezaron a dar problema. Ahí están claramente los dos puntos fuera de control, el 29 y el punto 30. En ese momento
Esos pequeños cambios los pudimos detectar a tiempo para no esperarnos hasta que un gráfico de control me dé el resultado con tendencias o que salga de control la media. Y ahí tenemos los dos que salen de control. Es un proceso que está fuera de control de pigmentación, pero detectado a tiempo. Ahí podemos actuar sobre esos dos puntos, analizando las causas que los provocaron, las causas asignables para prevenirlas perdón, para corregirlas y luego prevenirlas, ¿no? Vamos ahora a trabajar en Minitab. Y en Minitab va a ser muy sencillo porque voy a tomar los datos originales, el lote y las XY, y vamos a trabajar como ustedes ya saben. En estadísticas me voy a gráficas de control, diagramas de tiempo ponderado y me voy a ir ahora a QSUM. Mis observaciones están todas en la columna, selecciono XY, insisto, el tamaño de los subgrupos es de, de 1 y mi objetivo es mi target. En donde dice objetivo, en lugar de 0 voy a escribir 10, que era la MU, la media poblacional, el target del proceso. Me voy a ir a opciones de QSUM, a este botón, opciones de QSUM, y ahí le voy a marcar la desviación estándar de 1. Y en donde dice plan tipo, en esa pestaña, ahorita vamos a dejar en el tipo de QSUM la que está seleccionada, unilateral, que es el QSUM tabular o el QSUM algorítmico, el que estamos trabajando en el curso. Nada más aquí fíjense en el plan QSUM, como ya viene la K igual a 0.5, chequen que esté igual que la que ustedes calcularon. Y la H viene de 4. Nosotros recuerden que vamos a manejarla, o la estamos manejando de 5. Le ponemos aceptar y ya debería arrojarnos la gráfica. Y ahí está, la misma que vimos en Excel. Ahora aquí en Minitab, aquí sí, muy claramente vemos como estos dos puntos, el punto 29 y 30 del proceso, inmediatamente me dan aviso de que se salió de control. Se detecta más a tiempo, más rápido, dependiendo del proceso. Si quieres ver pequeños cambios, un proceso sería aún más ágil, más oportuno detectar estas salidas de control para poder hacer ajustes, ¿no? Entonces, en ese caso vemos que está fuera de control. Y vamos a seguir con una alternativa muy útil que solo podemos hacer en Minitab, se puede hacer en Excel, pero la verdad es que es muy complejo y muy tardado. Es la construcción de la máscara V o de VMask, que nos va a servir para ir determinando en qué momento quiero detectar yo cuando algo se sale de control. Y es muy fácil realizarla, fíjense. Tengo que ir otra vez a estadísticas. Es lo malo que en Minitab no puedo modificar la gráfica ahí mismo. Voy a dar más tiempo ponderado, a QSUM. Y en la parte de opciones de QSUM, en la parte de plano tipo, van a seleccionar esta opción bilateral o plantilla B, que es la máscara B. Y ustedes pueden jugar a prueba y error para saber en qué momento ustedes quieren cambiar la detección. Por ejemplo, si en el punto 20 yo la pongo, la máscara, ahí está, vean cómo en el punto 20 lo que ha ocurrido hasta este momento, nada se ha salido de control. Los límites están muy holgados respecto al comportamiento de las diferencias. Vamos a probarlo ahora con algo más grande, como 29 de los últimos datos, ¿no? Vamos a ver entonces si en el dato 29 yo detectaría en ese momento del proceso que se sale de control, ¿no? Otra vez a tiempo ponderado, QSUM, y en opciones de QSUM, en VMask, en plan tipo, en lugar de 20 le ponemos el nivel 29. La máscara V se mueve hasta 29 y fíjense cómo ya desde el 29 ya se habría salido de control mi proceso. En el punto, debe ser el 21, es decir, ya desde ahí ya había una salida de control increíblemente hacia abajo, ¿no? Y así esta gráfica o plantilla B me puede servir para, a prueba de error, ir detectando en qué momento del proceso podría detectar algún cambio que hiciera que saliera de control. Por último, lo que yo les mencionaba tanto en EUMA como en esta gráfica, es que vean cómo estas detectan pequeños cambios y los detectan a tiempo, dependiendo del tipo de proceso. Porque, por ejemplo, si yo hago un gráfico de control, el que aplica para este caso, y ustedes lo deben de saber, es un gráfico de variables para individuos, el XMR, mi variable es XY. Si yo corro esta gráfica, vean cómo no se ha salido de control. En una gráfica de control lo tardaré en detectar. Sin embargo, vean ustedes no tanto el rango, sino los valores individuales, vean cómo van tendiendo hacia arriba. Entonces en algún momento va a pasar, va a coincidir
la gráfica de control con el QSUM o con EUMA, y en algún momento se va a salir, pero lo voy a detectar ya un poco después, hasta que el promedio, la media, haga que conforme vayan aumentando los cambios de esta variable, la media va a aumentar y en algún momento se va a salir de control, pero será más tarde que los gráficos QSUM o el gráfico EUMA. Muy bien, este video va a servir para cubrir estos dos temas, para su estudio y para las tareas que siguen. Muchas gracias.